La noche es absoluta. Un anciano caldeo trepa lentamente los escalones de un zigurat en Babilonia. Sus pies conocen cada piedra. No necesita antorchas. Arriba, el cielo entero late con secretos que él ha aprendido a leer como si fueran palabras grabadas en arcilla. Esta noche, como cada noche desde hace 50 años, buscará respuestas en la oscuridad infinita. Pero hay algo que lo inquieta. Una pregunta que ninguna tablilla puede resolver. ¿Por qué las estrellas se mueven así? ¿Quién las puso en movimiento? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Apaga las luces si puedes. Acomódate en la penumbra. Deja que el mundo moderno se disuelva por un momento. Esta noche vamos a levantar la mirada hacia el mismo cielo que observaron nuestros ancestros hace miles de años. El mismo cielo, pero con ojos completamente diferentes. Mientras tú y yo miramos las estrellas y vemos puntos de luz, quizás constelaciones que aprendimos en la escuela, los antiguos veían algo radicalmente distinto. Veían dioses caminando. Veían el futuro escrito en luz. Veían mapas, calendarios, profecías, advertencias. Para ellos, el cielo nocturno no era un espectáculo pasivo, sino un libro viviente que debía ser leído cada noche, descifrado, interpretado, un texto sagrado escrito en fuego celeste. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos y milenios llegaran a conclusiones similares sobre el cosmos? ¿Por qué casi todas desarrollaron astronomía sofisticada? ¿Qué secretos creían que guardaban las estrellas? Esta noche buscaremos respuestas. Viajaremos desde los desiertos de Mesopotamia hasta las selvas de América, desde los templos de Egipto hasta los observatorios de piedra de Europa. Conoceremos a sacerdotes que dedicaron vidas enteras a contar el movimiento de Venus. Escucharemos las teorías de filósofos que imaginaron mundos más allá del nuestro. Sentiremos el terror y el asombro de quienes presenciaron eclipses sin comprenderlos. Cada palabra de este viaje está fundamentada en tablillas cuneiformes, papiros egipcios, códices mayas, crónicas griegas y romanas, evidencias arqueológicas de observatorios milenarios. No es fantasía, es memoria. Es el registro de cómo la humanidad aprendió a leer el universo. Así que cierra los ojos si quieres. Respira profundo. Imagina que la tecnología se desvanece. Las luces de la ciudad se apagan. Y por primera vez en mucho tiempo puedes ver realmente las estrellas. Miles de ellas, millones. El río de luz que los griegos llamaron galaxias. Río de leche. Estás en el principio de todo, antes de los telescopios, antes de la ciencia, tal como la conocemos. Cuando la única herramienta era la observación paciente y la única respuesta posible era el asombro. Comencemos. Retrocedamos hasta un punto en la historia donde todo es más oscuro, más silencioso, mucho más misterioso. Imaginemos una llanura en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, hace aproximadamente 5.500 años. El paisaje es plano, interminable, sin montañas que limiten la vista, sin árboles que bloqueen el horizonte. Solo tierra fértil, ríos serpenteantes y, por encima de todo, el cielo. Un cielo que durante el día es un disco de fuego cegador, pero de noche se transforma en algo completamente diferente. Las primeras ciudades están naciendo. Uruk, Ur, Eridu. Nombres que suenan como conjuros antiguos. Son asentamientos de adobe y caña, donde la humanidad está aprendiendo algo revolucionario: quedarse quieta, dejar de migrar, plantar semillas y esperar. Pero para que la agricultura funcione, necesitas saber algo crucial: cuándo plantar, cuándo cosechar,
¿Cuándo vendrán las inundaciones que traen el limo negro que fertiliza la tierra? Y para saber eso, necesitas entender el tiempo. Imaginemos a uno de estos primeros habitantes. Lo llamaremos Enki Ma. Enki me ha elevado, un nombre común en Sumeria. Es un joven sacerdote en formación. Su maestro, un anciano de piel curtida por décadas bajo el sol, lo ha llevado al tejado plano del templo una noche sin luna. El maestro señala hacia arriba con un dedo tembloroso. Mira, susurra. Cuenta las noches desde que apareció esa estrella brillante al amanecer hasta que vuelve a aparecer en el mismo lugar. Enki Ma no entiende todavía, pero obedece. Noche tras noche sube al tejado. Marca muescas en una tablilla de arcilla húmeda, una por cada noche. Las estrellas se mueven lentamente a través del cielo, siguiendo patrones que parecen repetirse. Algunas estrellas nunca se ponen, giran alrededor de un punto fijo en el norte. Otras aparecen y desaparecen con las estaciones, y hay unas pocas, unas muy pocas, que no se comportan como las demás, que vagan. Los griegos las llamarían más tarde planetes, vagabundos, planetas. Toma meses, años, toda una vida, pero gradualmente Enki Ma y miles como él comienzan a detectar el patrón. El cielo no es caos, es un reloj perfecto, una máquina de precisión divina. Y si puedes leerlo, puedes predecir el futuro. Según las tablillas cuneiformes que han sobrevivido milenios, los sacerdotes mesopotámicos fueron los primeros astrónomos sistemáticos de la historia. No porque fueran más inteligentes que otros pueblos, sino porque su geografía los obligó a mirar arriba. En un paisaje sin referencias, sin montañas que marquen las estaciones, el cielo era el único calendario confiable. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo psicológico. Cuando miras las estrellas noche tras noche, año tras año, algo cambia dentro de ti. Comienzas a sentir que existe un orden más allá del caos humano, que hay fuerzas moviéndose con precisión matemática mientras los reyes nacen y mueren, mientras las ciudades se alzan y caen. Es aterrador y reconfortante a la vez. Aterrador porque te das cuenta de cuán pequeño eres. Reconfortante porque ese orden sugiere que quizás hay un plan, un propósito. Alguien o algo que diseñó esta máquina celeste. Las primeras tablillas astronómicas sumerias son desconcertantes para nosotros hoy. No hacen distinción clara entre astronomía y astrología, entre observación y profecía. Para ellos era todo uno. Si la estrella roja, Marte, aunque ellos no lo llamaban así, aparece cerca de la luna, habrá guerra. Si Venus desaparece del cielo vespertino, algún rey morirá. Los dioses hablan a través de los astros. El cielo es su tablero de mensajes. Pero aquí está el misterio fascinante. Tenían razón en algo fundamental. El cielo sí predice cosas. No guerras ni muertes de reyes, sino algo más importante. Las estaciones, las inundaciones, los ciclos de la naturaleza que determinan si comerás o pasarás hambre. Crucemos ahora miles de kilómetros hacia el oeste, siguiendo la costa del Mediterráneo hasta Egipto. El Nilo es diferente, predecible de maneras que el Tigris y Éufrates nunca fueron. Cada año, con precisión casi perfecta, se desborda, deposita limo negro, se retira, y en esa tierra negra todo crece. Los egipcios no necesitaban un calendario tan desesperadamente como los mesopotámicos, pero lo desarrollaron de todas formas y por una razón diferente. Los sacerdotes egipcios observaron que justo antes de la inundación anual, una estrella específica aparecía en el horizonte oriental,
al amanecer después de haber estado invisible durante 70 días. La llamaron Sobdet. Los griegos la llamarían Sirius, la más brillante del cielo nocturno. La aparición helíaca de Sirio, así la llamarían los astrónomos posteriores, marcaba el comienzo del año egipcio. Era el reloj que sincronizaba todo: rituales religiosos, impuestos, celebraciones, plantación. Y notaron algo extraordinario. Desde una aparición de Sirio hasta la siguiente pasaban 365 días. Bueno, casi 365 días y una fracción más. Esa fracción los obsesionó durante siglos. Imaginemos ahora a una sacerdotisa en Heliópolis, la ciudad del sol. La llamaremos Nefertiabet, Bella del Este. Es escriba especializada en astronomía, una de las pocas mujeres con acceso a los textos sagrados. En papiros cuidadosamente preservados, estudia las observaciones de generaciones anteriores. Cuenta días, recuenta. Algo no cuadra perfectamente. Cada 4 años el calendario se desfasa ligeramente. Es una diferencia minúscula, pero suficiente para que con el tiempo los rituales comiencen a celebrarse en las fechas equivocadas. Los textos astronómicos egipcios revelan una obsesión con la precisión. No les bastaba con saber aproximadamente cuándo vendría la inundación. Querían saberlo exactamente, porque para ellos el orden celestial reflejaba Ma'at, el concepto central de su cosmovisión: orden, verdad, equilibrio. El caos era la antítesis de Ma'at, y el caos comenzaba con un calendario inexacto. Pero hay otro motivo más oscuro, más profundo para su fascinación con las estrellas. Los egipcios creían que el cielo nocturno era literalmente el cuerpo de Nut, la diosa del cielo. Cada noche se tragaba al sol. Cada mañana lo daba a luz de nuevo. Las estrellas eran almas, específicamente almas de faraones y nobles que habían alcanzado la inmortalidad. Podemos casi sentir el peso psicológico de esta creencia. Cuando miras las estrellas, no estás viendo objetos distantes, sino ancestros mirándote de vuelta. Testigos eternos, jueces silenciosos. Los textos de las pirámides, algunos de los escritos religiosos más antiguos conocidos, están obsesionados con la transformación del faraón muerto en una estrella. Tú asciendes, oh rey, como la estrella de la mañana. No es metáfora, es instrucción literal, geografía del más allá. Saltemos ahora hacia el este, cruzando montañas y desiertos hasta China. Aquí, el cielo también se observa con devoción, pero con una filosofía radicalmente diferente. Los astrónomos chinos antiguos no veían dioses en las estrellas, sino correspondencias. El cielo reflejaba la tierra reflejaba el cielo. Lo que sucedía arriba influía en lo que sucedía abajo, y viceversa. Según las crónicas de las dinastías Shang y Zhou, los astrónomos imperiales eran funcionarios cruciales del Estado. Su trabajo no era solo predecir eclipses, lo cual hacían con precisión asombrosa, sino interpretar los fenómenos celestes como comentarios sobre el gobierno del emperador. Un cometa podía significar que el emperador había perdido el mandato del cielo. Una supernova, que ellos llamaban estrella invitada, podía anunciar cambios dinásticos. Imaginemos a uno de estos astrónomos imperiales. Lo llamaremos Zhou-Wen. Culto de Zhou. Es la medianoche de un día del año 1000 a.C. Está de pie en la torre de observación del palacio, tiritando ligeramente en el frío de la noche. Ha visto algo perturbador. 2 planetas, Júpiter y Marte, se acercan peligrosamente en el cielo. En el pensamiento cosmológico chino, esto es una conjunción de fuerzas poderosas. Podría significar guerra, podría significar traición. Debe reportarlo al emperador.
pero sabe que el emperador podría culparlo por las malas noticias. En la corte china antigua, ser el mensajero de augurios negativos era peligroso. Algunos astrónomos habían sido ejecutados por predecir eclipses que luego no ocurrieron, o peor, por predecir correctamente calamidades que los emperadores preferían ignorar. Zhou Wen baja lentamente de la torre. En su mente, formula cuidadosamente las palabras. Debe ser preciso, pero diplomático. Honesto, pero no alarmista. Los registros astronómicos chinos que han sobrevivido muestran esta tensión. Son detallados y científicos en sus observaciones, pero cuidadosos y políticos en sus interpretaciones. Lo fascinante es que a pesar de esta politización de la astronomía, los chinos lograron crear algunos de los registros celestes continuos más largos de la historia. Documentaron eclipses, cometas, meteoros, supernovas, incluyendo la de 1050 y 4 después de Cristo que creó la nebulosa del Cangrejo, con precisión que todavía asombra a los astrónomos modernos. Crucemos ahora océanos, hacia un hemisferio que los pueblos del viejo mundo ni siquiera sabían que existía. En Mesoamérica, los mayas estaban desarrollando su propia astronomía sofisticada en completo aislamiento, sin contacto con Babilonia, Egipto o China. Sin embargo, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares. El cielo puede medirse, predecirse, usarse como calendario, pero los mayas añadieron algo único, una obsesión matemática con el tiempo mismo. Imaginemos a un astrónomo maya en Copán, alrededor del año 700 después de Cristo. Lo llamaremos Chak Max, Gran Mono Rojo, un nombre que aparece en estelas mayas. Está sentado en lo alto de una pirámide diseñada específicamente para observaciones astronómicas. Las esquinas del edificio están alineadas con los puntos donde sale y se pone Venus en sus extremos de oscilación. No es coincidencia. Nada en la arquitectura maya es coincidencia. Chak Max ha pasado décadas observando Venus. No la estrella más brillante, pero sí la más importante para los mayas. Venus en su ciclo matutino es Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa del alba, peligroso, ominoso. Cuando Venus aparece como estrella de la mañana, es tiempo de guerra, de sacrificio, de cuidado. Los códices mayas que sobrevivieron la conquista española, apenas 4 de cientos que fueron quemados, contienen tablas de Venus de precisión escalofriante. Los mayas sabían que Venus completa su ciclo en 584 días. Sabían que 5 ciclos de Venus equivalen a 8 años terrestres casi exactos. Usaban esta información para planificar ceremonias, batallas, decisiones políticas cruciales. Pero había algo más. Algo que nos habla de una ansiedad existencial profunda. Los mayas creían que el tiempo era cíclico, que todo lo que había sucedido volvería a suceder, y que en el cielo estaba escrito cuándo cada ciclo terminaría. El calendario de cuenta larga maya medía períodos de 5.125 años. Al final de cada período, la destrucción y recreación del mundo. Los dioses decidirían si la humanidad merecía continuar. Podemos casi sentir el peso psicológico de vivir bajo esa cosmovisión. Cada noche, al mirar las estrellas, estás leyendo una cuenta regresiva cósmica. El universo tiene fecha de vencimiento. Y tu trabajo como astrónomo es saber exactamente cuándo. Hay una pregunta que atraviesa todas estas civilizaciones, todos estos continentes, todos estos milenios. ¿Por qué? ¿Por qué dedicar tantos recursos, tantas vidas, tanto esfuerzo intelectual a observar el cielo? La respuesta fácil es, por razones prácticas, agricultura, navegación, calendario. Y es cierto,
pero es insuficiente. Hay algo más profundo, algo psicológico y espiritual. Cuando miras las estrellas noche tras noche, comienzas a sentir que hay algo más grande que tú, algo eterno en medio de tu mortalidad. Los reyes mueren, las ciudades se derrumban, pero las estrellas regresan, siempre, con precisión imperturbable. Es aterrador y hermoso, te hace sentir insignificante y paradójicamente importante. Porque si puedes entender el movimiento de las estrellas, si puedes predecir eclipses, si puedes leer el calendario cósmico, entonces de alguna manera participas de lo divino. Te elevas por encima de tu condición mortal. Todos estos pueblos antiguos, separados por océanos y milenios, llegaron a la misma conclusión. Entender el cielo es entender el orden del universo, y entender el orden del universo es encontrar tu lugar en él. Ahora que hemos establecido los orígenes de la astronomía antigua, profundicemos en cómo realmente lo hacían, sin telescopios, sin instrumentos ópticos de ningún tipo. Solo el ojo humano, la paciencia, la memoria y la necesidad desesperada de respuestas. Imaginemos que somos uno de esos observadores antiguos. Es medianoche en algún lugar del mundo antiguo. No importa exactamente dónde. Podría ser Mesopotamia, Egipto, China, América. El principio es el mismo. Estás en un lugar alto, oscuro, alejado de las luces de hogueras. Tus ojos se han adaptado completamente a la oscuridad, un proceso que toma aproximadamente media hora y que los astrónomos modernos aún respetan. El cielo sobre ti no se parece en nada al cielo que vemos hoy desde ciudades iluminadas. Es una explosión de luz, miles y miles de estrellas visibles. La Vía Láctea no es una banda tenue, sino un río brillante que divide el cielo en dos. Puedes distinguir nebulosas con el ojo desnudo. Puedes ver los satélites de Júpiter si tu vista es excepcional. Algunas personas lo lograban, aunque pensaban que eran estrellas cercanas. Pero ver el cielo es solo el primer paso. El verdadero desafío es medirlo. Los babilonios desarrollaron el sistema que aún usamos hoy para medir ángulos en el cielo. Grados, minutos, segundos. Dividieron el círculo completo en 360 grados. ¿Por qué 360? Porque es cercano al número de días del año y es divisible por casi cualquier número pequeño. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12... matemáticamente elegante, pero sin instrumentos. ¿Cómo mides ángulos en el cielo? Según tablillas cuneiformes, usaban el cuerpo humano como instrumento. Un dedo extendido con el brazo estirado cubre aproximadamente 1 grado. Un puño cerrado, aproximadamente 10 grados. La mano completamente abierta, de pulgar a meñique, unos 20 grados. Es tosco, pero sorprendentemente efectivo para un observador entrenado. Imaginemos a un joven aprendiz de astrónomo en Babilonia. Su maestro le está enseñando a medir la distancia entre la luna y una estrella brillante. «Extiende tu brazo», instruye el maestro. «Ahora cierra el puño. ¿Cuántos puños caben entre la luna y esa estrella? Cuéntalos, memorízalos. Mañana a la misma hora vuelve a contar. ¿Ha cambiado la distancia? ¿En qué dirección?» Noche tras noche, el aprendiz repite el ejercicio. Desarrolla memoria muscular. Aprende a estimar distancias angulares con precisión asombrosa. En algunos años podrá detectar cambios minúsculos en posiciones estelares. Podrá notar cuando un planeta se mueve ligeramente fuera de su trayectoria esperada. Esta práctica requería una paciencia que la mayoría de nosotros hoy hemos perdido. Podemos casi sentir la textura de esas noches, el frío que adormece los dedos, el dolor de cuello por mirar hacia arriba durante horas, la lucha contra el sueño.
La frustración cuando las nubes cubren el cielo justo en el momento crucial de una observación. Y la emoción, el puro júbilo, cuando finalmente detectas el patrón que has estado buscando. Pero medir ángulos es solo parte del problema. También necesitas medir el tiempo con precisión. Los egipcios fueron pioneros en relojes de agua o clepsidras. Imaginemos uno, un recipiente cónico de alabastro con un pequeño orificio en el fondo. Lo llenas de agua al atardecer. El agua gotea lentamente a través del orificio. En el interior del recipiente hay marcas que muestran las horas. No son horas de 60 minutos como las nuestras. Son divisiones de la noche en 12 partes iguales, lo que significa que las horas de verano eran más cortas que las de invierno. Un sacerdote astrónomo debe verificar constantemente el nivel del agua mientras observa el cielo. La estrella cruzó el meridiano cuando el agua estaba en la tercera marca de la noche. Estas anotaciones se acumulan en papiros, generación tras generación de datos. Patrones emergen de los números. Las tablillas astronómicas babilónicas que han sobrevivido son asombrosas en su meticulosidad. Hay registros continuos de observaciones lunares que abarcan siglos. No solo vimos la luna llena, sino la luna llena ocurrió cuando el nivel del agua estaba en tal marca, cuando tal estrella estaba en tal posición, cuando Venus había desaparecido hace tantos días del cielo occidental. Esta información no era mero registro académico. Era poder político y religioso concentrado. Imaginemos ahora la escena en una sala del Palacio Real en Babilonia, alrededor del año 500 a.C. El rey Nabonido está sentado en su trono. Frente a él, un astrónomo real llamado Nabu-Rimani. Sabemos su nombre porque firmó algunas tablillas que sobrevivieron. Está reportando sus observaciones. Majestad, dice Nabu-Rimani con voz cuidadosa. He calculado que habrá un eclipse lunar en la luna llena de Simanu, el tercer mes babilónico. Basándome en el ciclo Saros que nuestros predecesores identificaron y en las observaciones de los últimos 18 años y 11 días. El rey lo interrumpe. ¿Estás seguro? Un eclipse es un mal augurio. Significa que los dioses están descontentos. ¿Cómo puedes estar seguro? Nabu-Rimani siente el peso del momento. Si está equivocado, podría significar su muerte, pero ha revisado los cálculos docenas de veces. El ciclo Saros, descubierto por astrónomos generaciones antes que él, es confiable. Cada 18 años, 11 días y 8 horas, los eclipses se repiten en el mismo orden. Es como un reloj cósmico. Estoy seguro, Majestad, responde, y sugiero que realicemos el ritual de sustitución del rey. Este ritual es fascinante y perturbador. Según tablillas cuneiformes, cuando los astrónomos predecían un eclipse que amenazaba al rey, se nombraba un rey sustituto temporal. Un criminal condenado o un loco se vestía con ropas reales, se sentaba en el trono, comía la comida del rey. Si algo malo iba a pasar, le pasaría al sustituto. Después del eclipse, el sustituto era ejecutado para asegurar que el destino adverso muriera con él, y el rey verdadero retomaba su lugar. Es difícil para nosotros, con nuestra mentalidad moderna, comprender el terror visceral que los eclipses generaban. Imagina, vives en un mundo donde el sol es literalmente un dios. Cada día sale, atraviesa el cielo, te da luz y calor, te permite ver, trabajar, vivir. Es la constante más confiable de tu existencia. Y de repente, en medio del día, comienza a desaparecer. Una sombra negra lo devora. El cielo se oscurece. Las estrellas aparecen. Los animales se comportan de manera extraña. Los pájaros dejan de cantar. Hace frío. Y tú no sabes por qué está pasando. El terror es primordial, existencial.
¿Se está acabando el mundo? ¿Han fallado los dioses? ¿Es castigo? Ahora imagina que eres el astrónomo que predijo esto, que les dijiste exactamente cuándo ocurriría, semanas o meses antes del evento, y ocurre exactamente cuando lo dijiste. ¿Qué poder es ese? Es como magia, pero mejor que magia. Es conocimiento, es participar del conocimiento divino. Los registros de eclipses fueron probablemente lo que transformó la astronomía de observación casual a ciencia sistemática, porque los eclipses no ocurren frecuentemente. En un lugar específico de la Tierra, puedes ver un eclipse total de Sol quizás una vez cada 300 o 400 años. Pero si combinas observaciones de muchos lugares durante muchas generaciones, el patrón emerge. Y los babilonios lo detectaron. El ciclo Saros, 18 años, 11 días, 8 horas entre eclipses similares. Es uno de los descubrimientos científicos más impresionantes de la antigüedad, y lo lograron sin matemáticas avanzadas. Solo paciencia, observación y una memoria institucional que atravesaba generaciones. Crucemos ahora al Egipto ptolemaico, justo antes del nacimiento de Cristo. En la gran biblioteca de Alejandría, un astrónomo llamado Sosígenes está trabajando en un problema que lo ha obsesionado durante años. El calendario romano es un desastre. Se ha desfasado tanto con las estaciones que los festivales de primavera ocurren en verano. Los generales no saben cuándo marchar sus ejércitos. Los agricultores no saben cuándo plantar. Julio César, pragmático ante todo, ha pedido a los astrónomos que arreglen el problema de una vez por todas. Sosígenes tiene la solución. Ha estudiado los registros egipcios. Sabe que el año solar dura 365 días y un cuarto. La fracción es crucial. Si ignoramos esa fracción, explica Sosígenes a César, el calendario se desfasa un día cada 4 años. En 100 años, estaremos 25 días fuera de sincronía con las estaciones. La solución es elegante. Cada 4 años, añadir un día extra. El año bisiesto es el calendario juliano, que usaríamos con pequeñas modificaciones durante más de 1600 años. Este momento representa un cambio fundamental. La astronomía ya no es solo observación pasiva y profecía. Es ingeniería social. Es la capacidad de organizar la vida humana según el orden celestial. Pero algunos astrónomos querían ir más lejos. No solo medir y predecir, sino entender. ¿Por qué se mueven las estrellas? ¿Qué las hace brillar? ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? Imaginemos a Aristarco de Samos, alrededor del año 270 a.C. Está en la costa del Egeo, observando un eclipse lunar. Nota algo extraordinario. La sombra de la Tierra en la Luna es curva, siempre curva. No importa en qué parte del cielo esté la Luna. Esto solo puede significar una cosa: la Tierra es esférica. Más aún, puede usar geometría para calcular tamaños relativos. La sombra de la Tierra es mucho más grande que la Luna. Esto significa que la Tierra es más grande que la Luna. Puede medir el ángulo que la Luna subtiende en el cielo. Puede estimar distancias. Sus cálculos son impresionantes. La Luna está a aproximadamente 60 veces el radio de la Tierra. No exacto, pero extraordinariamente cercano a la verdad para su época. Y luego llega a una conclusión radical, herética incluso. Si la Tierra y la Luna están en movimiento, si la Tierra es solo un cuerpo celeste más, ¿qué tal si la Tierra orbita el Sol y no al revés? Aristarco propone el heliocentrismo, 1800 años antes de Copérnico, pero su idea es rechazada, no por evidencia, sino por sentido común. Si la Tierra se moviera, argumentan sus críticos, sentiríamos el viento.
Los objetos saldrían volando. Las estrellas cambiarían de posición relativa, paralaje estelar, que no sería detectado hasta el siglo XIX porque las estrellas están mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. La idea de Aristarco muere con él, pero el método sobrevive. Observación cuidadosa, medición precisa, razonamiento geométrico, las herramientas que transformarán la astronomía de creencia en ciencia. Mientras tanto, en observatorios de piedra en Europa y Asia, otros pueblos están desarrollando sus propios métodos de observación. Stonehenge en Inglaterra, construido en etapas desde aproximadamente 3000 a.C. hasta 1500 a.C., está alineado con precisión con los solsticios. El sol del solsticio de verano sale exactamente sobre la piedra del talón cuando se mira desde el centro del círculo. Las sociedades neolíticas que construyeron Stonehenge sin lenguaje escrito, sin matemáticas formales, sin herramientas de metal, entendían lo suficiente de astronomía para crear un observatorio de piedra que sigue funcionando hoy. Podemos casi escuchar el sonido de esas piedras siendo arrastradas, el esfuerzo de generaciones, y todo para poder marcar con precisión el día más largo del año. ¿Por qué? Porque ese día tenía significado ritual, sí, pero también significado práctico. Marcaba el punto medio del verano. A partir de ahí, los días comenzarían a acortarse. Era tiempo de pensar en la cosecha, en el invierno que vendría. La astronomía antigua no era un lujo académico, era supervivencia. Era la diferencia entre comer y pasar hambre, entre entender tu lugar en el cosmos y estar perdido en un universo aterrador y caprichoso. Y todas estas civilizaciones, usando métodos diferentes, llegaron a la misma conclusión fundamental. El cielo puede leerse, tiene patrones, y esos patrones significan algo. A medida que las civilizaciones antiguas crecían en poder y sofisticación, su relación con el cielo también evolucionaba. Ya no bastaba con observar y registrar. Ahora querían interpretar. Querían encontrar significado. Y en ese proceso, transformaron la astronomía en algo más complejo y problemático: la astrología. Es crucial entender que para los antiguos no había distinción clara entre estas disciplinas. Separar la astronomía de la astrología hubiera sido como separar la medicina de la curación. Eran la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Imaginemos Babilonia en su apogeo, alrededor del año 500 a.C. La ciudad es el centro intelectual del mundo conocido. Sus bibliotecas de tablillas de arcilla contienen el conocimiento acumulado de milenios, y en las salas de los astrónomos sacerdotes, el trabajo continúa día y noche. Un joven escriba llamado Bel-Reus-Unu. Bel es mi pastor. Está siendo iniciado en los misterios de la interpretación celestial. Su maestro, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, le muestra una tablilla antigua. Lee, ordena el maestro. Bel-Reus-Unu descifra los signos cuneiformes lentamente. Si la luna se oscurece en Nisanu, el primer mes, y el dios Adad ruge truena, habrá muerte de ganado. Si se oscurece en Aharu, el segundo mes, el rey morirá, o su ejército será destruido en batalla. ¿Entiendes lo que esto significa?, pregunta el maestro. El joven sacude la cabeza. Significa que nuestros ancestros observaron. Durante siglos, cada vez que había un eclipse en cierto mes, anotaban qué sucedía después en el mundo: cosechas, guerras, muertes, inundaciones, y detectaron patrones, o creyeron detectarlos. Esta tablilla no es fantasía, es el resultado de generaciones de observación empírica. Es un punto fascinante y problemático. Los babilonios estaban usando algo parecido al método científico: observación,
registro, búsqueda de patrones, pero sus conclusiones mezclaban correlación con causalidad, porque 2 eclipses en Nisannu fueran seguidos por muerte de ganado, no significa que el eclipse causara la muerte. Pero para una mente que ve el universo como un todo conectado, donde lo de arriba refleja lo de abajo, la causalidad es obvia. Las tablillas astrológicas babilónicas son documentos extraños para nosotros. Algunas predicciones son vagas y poéticas. Si el halo de la luna encierra a Júpiter, el rey será asediado en su palacio. Otras son específicas y concretas. Si Venus aparece en el este en el mes de Ájaru, los precios de la cebada subirán. Lo que es innegable es el poder que esto otorgaba a los astrónomos. Eran los únicos que podían leer el libro del cielo, los únicos que podían advertir a los reyes de peligros inminentes, los únicos que sabían cuándo los dioses estaban contentos o enojados. Este conocimiento era celado cuidadosamente. Las tablillas astronómicas eran propiedad del templo. Copiarlas sin autorización era un crimen serio. El conocimiento del cielo era poder político concentrado. Pero aquí hay una ironía hermosa. Al intentar mantener el conocimiento secreto, los babilonios lo sistematizaron. Crearon escuelas, desarrollaron currículos de entrenamiento y eventualmente ese conocimiento se filtró. Los griegos fueron los receptores principales. Cuando Alejandro Magno conquistó Babilonia en el año 331 a.C., los astrónomos griegos que venían con su ejército quedaron asombrados por los registros babilónicos. Tenían observaciones continuas de eclipses que se remontaban más de 700 años. Observaciones de planetas, de la luna, de cometas, todo meticulosamente registrado. Hiparco de Nicea, quizás el astrónomo más grande de la antigüedad, usó estas observaciones babilónicas combinadas con las suyas propias para hacer descubrimientos revolucionarios. Imaginemos a Hiparco, alrededor del año 130 a.C., en su observatorio en Rodas. Es noche cerrada. Está comparando sus propias observaciones de posiciones estelares con las que hizo Timocaris en Alejandría 150 años antes. Algo no cuadra. Ciertas estrellas no están exactamente donde Timocaris dijo que estarían. Al principio piensa que Timocaris cometió errores, pero los errores son sistemáticos. Todas las estrellas se han desplazado ligeramente en la misma dirección. Es como si todo el cielo se hubiera rotado un poco sobre su eje. Hiparco se da cuenta de algo extraordinario. El eje de rotación de la Tierra no apunta siempre al mismo lugar. Se bambolea lentamente, como un trompo que está perdiendo velocidad. Completa un ciclo completo cada 26.000 años aproximadamente. Es la precesión de los equinoccios, uno de los descubrimientos más importantes de la astronomía antigua. Esto tiene implicaciones profundas. Significa que las constelaciones del zodíaco, esas 12 agrupaciones de estrellas que los babilonios identificaron como especialmente importantes, no siempre estarán en la misma posición relativa al Sol durante el equinoccio de primavera. En la época de los babilonios, el Sol estaba en Aries durante el equinoccio de primavera. En la época de Hiparco, había retrocedido hacia Piscis. En nuestra época está en Acuario. De ahí la era de Acuario. Para los astrólogos, esto es un problema. Si tu horóscopo se basa en la posición del Sol en el zodíaco cuando naciste, ¿usas el zodíaco actual o el zodíaco antiguo? La mayoría de los astrólogos modernos todavía usan el zodíaco babilónico antiguo, ignorando la precesión. Es uno de muchos ejemplos de cómo la astrología se congeló mientras la astronomía continuó evolucionando. Pero Hiparco hizo más que descubrir la precesión. Creó el primer catálogo estelar completo del mundo occidental. Posiciones precisas de más de 850 estrellas, medidas con instrumentos que él mismo diseñó. Era un trabajo de amor obsesivo.
Noche tras noche, año tras año, midiendo ángulos, calculando distancias celestiales, verificando y volviendo a verificar. Las inscripciones revelan que también desarrolló una escala de magnitud para clasificar el brillo de las estrellas. Las más brillantes eran de primera magnitud. Las apenas visibles eran de sexta magnitud. Este sistema, ligeramente modificado, todavía se usa hoy. Crucemos ahora el Mediterráneo hacia Egipto, específicamente a Alejandría, el centro intelectual del mundo helenístico. Aquí, en la gran biblioteca, un astrónomo llamado Claudio Ptolomeo está compilando todo el conocimiento astronómico del mundo antiguo en una sola obra maestra. Es alrededor del año 150 después de Cristo. Ptolomeo ha estudiado a Hiparco, a los babilonios, a todos los grandes observadores del pasado. Y ahora va a crear un sistema que explique todo. El Almagesto de Ptolomeo, aunque él lo llamó sintaxis matemática, tratado matemático, sería el texto astronómico definitivo durante más de 1400 años. En él, Ptolomeo presenta un modelo geocéntrico del universo. La Tierra está en el centro, inmóvil. Alrededor de ella giran, en esferas cristalinas, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y finalmente la esfera de las estrellas fijas. Para nosotros hoy, sabiendo que es incorrecto, es fácil burlarse, pero hay que entender, el modelo de Ptolomeo funcionaba. Podía predecir posiciones planetarias con precisión razonable, podía explicar eclipses, podía dar cuenta del movimiento retrógrado de los planetas, ese fenómeno extraño donde a veces parecen moverse hacia atrás en el cielo. Lo lograba mediante un sistema ingenioso de epiciclos. Los planetas se movían en círculos pequeños, epiciclos, mientras los centros de esos círculos se movían en círculos más grandes, deferentes, alrededor de la Tierra. Es complicado, sí, pero matemáticamente elegante y funcional. Imaginemos a un estudiante en Alejandría, varios siglos después de Ptolomeo, tratando de dominar el Almagesto. La complejidad es abrumadora. Hay geometría avanzada, trigonometría, tablas y más tablas de números. Pero si perseveras, si realmente entiendes el sistema, puedes hacer algo mágico. Puedes predecir dónde estará Marte dentro de 3 años, dónde estará Venus mañana al atardecer. ¿Cuándo será el próximo eclipse? Es poder. Es conocimiento que te eleva por encima de la gente común. Y por eso, a pesar de su complejidad, el sistema de Ptolomeo se propaga. Se traduce al árabe, se enseña en madrasas de Bagdad, El Cairo, Córdoba. Los astrónomos islámicos lo refinan, lo mejoran, añaden observaciones propias, porque mientras Europa occidental se hundía en lo que llamamos la Edad Oscura, la astronomía florecía en el mundo islámico. Imaginemos Bagdad en el año 830 después de Cristo. El califa Al-Mamún ha establecido la Casa de la Sabiduría, una institución dedicada a traducir y preservar el conocimiento antiguo. Pero no solo preservar, también expandir. Un astrónomo llamado Al-Khwarizmi, sí, el mismo de quien viene la palabra algoritmo, está trabajando en tablas astronómicas más precisas que las de Ptolomeo. Usa observaciones nuevas, refina los cálculos. Su trabajo será usado durante siglos. Otro astrónomo, Al-Battani, mide la duración del año solar con precisión asombrosa: 365 días, 5 horas, 46 minutos, 24 segundos. Es solo 2 minutos y 22 segundos más largo que el valor moderno.
usando solo sus ojos, instrumentos simples y geometría brillante. Los astrónomos islámicos también construyeron observatorios magníficos. En Samarcanda, el astrónomo Ulugh Beg construyó un sextante gigante de piedra en el siglo XV. Tenía más de 40 metros de altura. La precisión de medición era extraordinaria, pero hay algo más que los astrónomos islámicos aportaron: una separación creciente entre astronomía y astrología, no completa, ciertamente. Muchos astrónomos también practicaban astrología, pero comenzaron a haber voces críticas. Ibn al-Haytham, el gran científico del siglo XI, escribió: «La astrología no tiene fundamento en la razón ni evidencia en la experiencia. Es una declaración notable para su época. Sugiere que al menos algunos pensadores estaban comenzando a distinguir entre lo que puede conocerse mediante observación rigurosa y lo que es mera especulación. Mientras tanto, en otras partes del mundo, civilizaciones sin contacto con el viejo mundo estaban desarrollando su propia comprensión sofisticada del cielo. En la isla de Pascua, los polinesios navegaban miles de kilómetros de océano abierto usando solo las estrellas como guía. Cada isla del Pacífico tiene una estrella cenital que pasa directamente sobre ella. Si conoces las estrellas cenitales, puedes navegar a cualquier isla incluso sin verla. Es astronomía práctica llevada a su expresión más pura. Imaginemos a un navegante polinesio llamado Hokulani, estrella del cielo, preparándose para un viaje de Tahití a Hawái. Es un viaje de más de 4.000 kilómetros a través de océano abierto, sin brújula, sin sextante, sin mapas, solo su conocimiento del cielo, del mar, de los vientos. Sale al atardecer. Durante la noche, mantiene su canoa orientada hacia ciertas estrellas. Sabe que Hokulea, Arcturus, pasa sobre Hawái. Si puede mantener esa estrella en el ángulo correcto, eventualmente llegará, pero las estrellas se mueven a través de la noche, así que memoriza secuencias enteras. Cuando Hokulea se pone, usa otra estrella, y luego otra y otra. Durante el día, usa el sol, el color del agua, los patrones de las olas, el vuelo de las aves. Es navegación holística, pero las estrellas son el ancla, la verdad fundamental en medio del océano infinito. Este conocimiento se transmitía oralmente, de maestro a aprendiz, durante generaciones. Cuando los europeos llegaron al Pacífico, quedaron asombrados. ¿Cómo era posible navegar miles de kilómetros sin instrumentos? Los polinesios simplemente sonreían. El cielo te dice todo lo que necesitas saber. Solo tienes que aprender a escuchar. Llegamos ahora al momento en que la astronomía antigua alcanza su máxima influencia social y política. No es una época específica, sino un fenómeno que ocurre en diferentes civilizaciones en diferentes momentos. El instante en que los observadores del cielo se convierten en árbitros del poder, cuando ninguna decisión importante se toma sin consultar las estrellas. Imaginemos la corte imperial en China durante la dinastía Han, alrededor del año 100 a.C. El emperador Wu ha convocado a su astrónomo principal. La sala del trono está en silencio. Los cortesanos contienen la respiración. El astrónomo se arrodilla, su voz tiembla ligeramente. Majestad, he observado una conjunción inauspiciosa. Júpiter y Saturno se acercan en el cielo occidental. Según los textos antiguos, esto ha precedido a rebeliones en el pasado. Además, la aparición de un cometa en la constelación de... El emperador lo interrumpe con un gesto. ¿Qué aconsejas? Que pospongamos la campaña militar planeada contra los Xiongnu, que realicemos ceremonias de purificación, que es un momento de inmenso poder. Un solo hombre, basándose en observaciones del cielo, puede cambiar el curso de la historia.
puede detener ejércitos, puede alterar políticas, puede condenar o salvar a miles, pero también es un momento de inmenso peligro para el astrónomo. Si su consejo resulta equivocado, si la campaña hubiera tenido éxito y él aconsejó cancelarla, podría perder su cabeza. El poder viene con responsabilidad aterradora. Los registros históricos chinos están llenos de estas tensiones. Astrónomos ejecutados por predicciones erróneas. Otros elevados a posiciones de gran poder por pronósticos acertados. El cielo se había convertido en un campo de batalla político. Pero la influencia de la astronomía alcanzaba más allá de las decisiones militares. Penetraba cada aspecto de la vida. En la India védica, la astronomía llamada Jyotisha era una de las 6 Vedangas, los miembros auxiliares del conocimiento védico. Los brahmanes estudiaban el movimiento de los planetas con intensidad religiosa, no solo para predecir, sino para sincronizar. Cada ritual debía realizarse en el momento astrológicamente correcto. Cada ceremonia requería el alineamiento apropiado de los cuerpos celestes. Imaginemos una boda en una aldea de la India antigua. La familia ha consultado al Jyotishi local, el astrólogo. Él ha calculado el muhurta, el momento auspicioso. No puede ser cualquier día. Los planetas deben estar en posiciones favorables. La luna debe estar en fase creciente. Ciertas estrellas deben ser visibles. La familia espera. Semanas, a veces meses, hasta que llegue el momento perfecto, porque casarse en un momento inauspicioso podría condenar el matrimonio. Podría traer mala suerte, enfermedad, muerte temprana. El cielo determina el destino. Es una creencia que persiste hoy. Millones de personas en India todavía consultan astrólogos para decisiones importantes. El Jyotisha no es una curiosidad histórica, sino una práctica viva, un hilo directo al mundo antiguo. En el mundo islámico medieval, la astronomía alcanzó un estatus especial porque servía a la religión de maneras concretas. Los musulmanes debían orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Pero, ¿cómo saber dónde está la Meca si estás en Persia, en España, en India? La respuesta era la astronomía. Los astrónomos islámicos desarrollaron métodos sofisticados para determinar la qibla, la dirección de la Meca, desde cualquier punto de la Tierra. Usaban geometría esférica, trigonometría avanzada, observaciones celestes. Además, el calendario islámico es lunar. Los meses comienzan con el avistamiento de la luna nueva. Esto requería observadores del cielo en cada ciudad importante. Hombres que cada mes escudriñaban el cielo occidental después del atardecer, buscando el finísimo creciente de la luna nueva. El mes de Ramadán comenzaba solo cuando la luna nueva era avistada. El Eid al-Fitr, la celebración al final de Ramadán, dependía del cielo. Imaginemos a uno de estos observadores de la luna en Córdoba, en el año 1000 después de Cristo. Es el atardecer del día 29 del mes de Shaván. Mañana podría ser el primer día de Ramadán, el mes sagrado de ayuno. Pero solo si puede ver la luna nueva esta noche. El cielo está parcialmente nublado. El sol acaba de ponerse. El observador escudriña el horizonte occidental. Sus ojos, entrenados por años de práctica, buscan el tenue arco de luz. Nada todavía. Espera. El cielo se oscurece gradualmente. Y allí... es eso, un destello finísimo, como un cabello de luz suspendido sobre el horizonte. Sí, la luna nueva. Ramadán comenzará mañana. Corre a informar al imán. Las campanas, o en este caso el llamado del muezín, sonarán. La ciudad sabrá. El ayuno comenzará al amanecer. Es un momento de conexión profunda entre cielo y tierra, entre lo divino y lo humano.
El calendario religioso está literalmente escrito en el cielo. No es metáfora, es realidad observada. En Europa medieval, la astrología alcanzó un estatus de casi ciencia oficial. Las universidades enseñaban astrología junto con astronomía. Se consideraban inseparables. Los médicos usaban cartas astrales para diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Cada órgano del cuerpo estaba asociado con un planeta o signo zodiacal. El hígado con Júpiter, el corazón con el Sol, los pulmones con Mercurio. Imaginemos a un médico en París en el año 1300. Un noble ha enfermado. Tiene fiebre alta, dolor en el costado. El médico examina su orina, toma su pulso, pero también solicita su fecha y hora exacta de nacimiento. Luego se retira a su estudio y calcula la posición de los planetas en el momento del nacimiento del paciente. Marte estaba en cuadratura con la Luna, murmura el médico. Eso explicaría la fiebre. Y Saturno en la casa sexta, la casa de la enfermedad. Esto es serio. Prescribe una sangría, pero solo en ciertos días cuando la luna está en signos apropiados. Prescribe hierbas, pero las hierbas están asociadas con planetas específicos. El tratamiento médico es un intento de armonizar el cuerpo del paciente con las influencias celestiales. Para nosotros hoy, esto parece absurdo. Pero hay que entender la lógica subyacente. Vivían en un universo donde todo estaba conectado. El microcosmos, el ser humano, reflejaba el macrocosmos, el universo. Las fuerzas que movían los planetas también movían los humores del cuerpo. No era irracional dentro de su cosmovisión, era coherente, elegante incluso. El problema era que no funcionaba. Pacientes morían independientemente de lo bien que se calculara su carta astral. Las sangrías realizadas bajo alineamientos planetarios favorables no eran más efectivas que las realizadas en cualquier otro momento. Pero la teoría era tan atractiva, tan comprensiva, que los fracasos se explicaban como errores en el cálculo o influencias ocultas no consideradas. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, los astrónomos mayas habían llevado la observación celeste a niveles de precisión asombrosos. En Chichén Itzá, el Caracol, un observatorio astronómico construido alrededor del año 900 después de Cristo, tiene ventanas alineadas con eventos celestes específicos. La puesta de Venus en sus extremos norte y sur, los equinoccios, los solsticios. No es accidental. Es arquitectura deliberadamente diseñada para facilitar observaciones precisas. Los códices mayas contienen tablas de Venus tan precisas que rivalizan con las observaciones modernas. Los astrónomos mayas sabían que Venus completa un ciclo sinódico, el tiempo desde una aparición vespertina hasta la siguiente, en 584 días. Este número aparece una y otra vez en sus inscripciones. Pero había algo más oscuro en la astronomía maya. Venus, en su aspecto matutino, era Kukulcán, la serpiente emplumada, una deidad de muerte y guerra. Cuando Venus aparecía como estrella matutina, era tiempo de guerra ritual. Ciudades atacaban a otras ciudades. Cautivos eran sacrificados. Imaginemos a un rey maya en Tikal, alrededor del año 700 después de Cristo. Sus astrónomos le han informado que Venus aparecerá como estrella matutina en 9 días. Según las profecías y los precedentes, es el momento de atacar a la ciudad rival de Calakmul. El rey convoca a sus guerreros. Se realizan ceremonias, se pintan los cuerpos, se afilan las armas, y cuando Venus aparece en el horizonte oriental, justo antes del amanecer, la guerra comienza. Esta era literalmente guerra celestial. Los movimientos de un planeta dictaban cuándo vivir en paz y cuándo matar. Para nosotros, es difícil comprender una cosmovisión donde los astros tienen tanto poder sobre las acciones humanas. Pero para los mayas, el cielo y la tierra estaban entrelazados inextricablemente.
Ignorar los mensajes celestiales hubiera sido no solo estúpido, sino blasfemo. En todas estas civilizaciones, en estos momentos de apogeo astronómico, vemos un patrón común. El cielo se ha convertido en texto sagrado, en autoridad última, en árbitro de lo verdadero y lo falso, lo auspicioso y lo ominoso. Pero también vemos las semillas de algo más. Observadores que comienzan a notar que las predicciones astrológicas no siempre se cumplen. Filósofos que cuestionan si realmente las estrellas causan eventos terrestres o simplemente coinciden con ellos. Científicos que quieren entender el mecanismo, no solo el patrón. La tensión entre astronomía como observación y astrología como interpretación está creciendo. Y eventualmente esa tensión se romperá. Hay un momento en la historia de la astronomía, difícil de fijar precisamente, donde algo comienza a cambiar. Las estrellas siguen moviéndose con su precisión imperturbable. Los astrónomos siguen observando, midiendo, registrando, pero algunos comienzan a preguntarse, ¿realmente nos hablan? ¿O simplemente estamos proyectando nuestros miedos y esperanzas en luces distantes que no saben ni les importa que existimos? Es una crisis filosófica y psicológica, y comienza de maneras sutiles. Imaginemos a un astrónomo en Bagdad, alrededor del año 1100 después de Cristo. Lo llamaremos Omar, aunque no es el famoso Omar Khayyam, sino un contemporáneo menos conocido. Omar ha pasado décadas estudiando el Almagesto de Ptolomeo, refinando observaciones, calculando posiciones planetarias. Y ha notado algo perturbador. El sistema de Ptolomeo funciona. Sí, puede predecir dónde estará Marte o Venus con razonable precisión, pero requiere ajustes constantes. Cada generación de astrónomos debe añadir epiciclos adicionales, ajustar parámetros, complicar el sistema para que siga coincidiendo con las observaciones. Es como un edificio al que sigues añadiendo pisos y anexos hasta que la estructura original es apenas visible bajo las adiciones. ¿Puede ser esto realmente cómo funciona el universo? ¿Con esta complejidad bizantina? Omar comparte sus dudas con un colega. El colega se horroriza. ¿Cuestionas a Ptolomeo? ¿A Aristóteles? Han sido aceptados durante 1000 años. ¿Crees que tú sabes más que todos los sabios que vinieron antes? Omar se retracta. No quiere ser visto como hereje o arrogante, pero la duda permanece. Se sienta en su terraza una noche, mirando el cielo. Las estrellas brillan con su luz fría e indiferente. Y por primera vez se pregunta si quizás no hay mensaje, si quizás son solo cosas, objetos materiales siguiendo leyes naturales que aún no entendemos. Es un pensamiento aterrador y liberador a la vez. Aterrador porque si las estrellas no hablan, estamos solos en un universo vasto e indiferente. Liberador porque si no hablan, entonces podemos estudiarlas sin miedo, podemos cuestionar, podemos dudar. Esta tensión entre la visión tradicional del cielo como texto sagrado y la emergente visión del cielo como objeto de estudio natural crecerá durante siglos. En Europa, durante el Renacimiento, la tensión se intensifica. Nicolás Copérnico, un canónigo católico en Polonia, está trabajando en secreto en una idea radical. Ha estudiado a Aristarco, ha leído sobre las objeciones al geocentrismo y ha llegado a una conclusión. Ptolomeo estaba equivocado. La Tierra no está en el centro del universo. Imaginemos a Copérnico en su torre en Frombork, alrededor del año 1520. Es un anciano ahora. Ha pasado décadas desarrollando su sistema heliocéntrico. Sabe que es correcto, o al menos más simple y elegante que el sistema ptolemaico, pero también sabe que publicarlo causará conmoción, porque no es solo una cuestión científica, es teológica.
La Biblia habla de Josué deteniendo el sol, no la tierra. Los padres de la Iglesia enseñaron que la tierra está en el centro de la creación de Dios. Si mueves la tierra, desestabilizas todo el orden cósmico y moral. Copérnico duda, reescribe su manuscrito, lo revisa, lo guarda en un cajón. Sus amigos lo animan a publicar. Finalmente, en 1543, cuando está prácticamente en su lecho de muerte, permite que se publique. Según la leyenda, recibió la primera copia impresa el mismo día que murió. Su libro, sobre las revoluciones de las esferas celestes, es cauteloso, casi apologético. Presenta el heliocentrismo como una hipótesis matemática útil para cálculos, no necesariamente como descripción de la realidad. Aún así, ha soltado una idea en el mundo que no puede ser contenida. Durante décadas, casi nadie toma en serio a Copérnico. Su sistema es tan complicado como el de Ptolomeo. Todavía usa epiciclos porque asume órbitas circulares. No es obviamente superior en predicciones. Y contradice el sentido común. Si la Tierra se moviera, sentiríamos el viento, ¿no? Los objetos saldrían volando, ¿no? Pero hay algunos que lo toman en serio, y eso cambiará todo. Imaginemos ahora a Tycho Brahe en su observatorio en la isla de Haven, en Dinamarca, alrededor del año 1580. Tycho es el astrónomo observacional más grande de la era pretelescópica. Ha construido instrumentos gigantes de medición angular. Ha dedicado su vida a observaciones precisas y ha anotado algo. Una noche de 1572 aparece una nueva estrella en el cielo, brillante, visible incluso de día durante un tiempo. Los aristotélicos insisten que es imposible. Las estrellas son eternas e inmutables. No pueden aparecer o desaparecer, pero allí está. Tycho la mide cuidadosamente. No muestra paralaje. Eso significa que está más lejos que la luna. Está en el reino de las estrellas supuestamente inmutables. Y es nueva. Tycho publica sus observaciones, causa controversia. Algunos lo atacan, otros simplemente niegan la evidencia. Pero para Tycho, es claro, Aristóteles estaba equivocado. Los cielos pueden cambiar. No son perfectos e inmutables. 5 años después, en 1577, aparece un cometa brillante. Tycho lo observa noche tras noche, midiendo su posición, y demuestra que el cometa también está más allá de la luna. De hecho, cruza las supuestas esferas cristalinas que según Ptolomeo y Aristóteles transportan a los planetas. Pero las esferas de cristal son sólidas. Si el cometa las cruza, no pueden ser sólidas. Quizás no existen en absoluto. Quizás los planetas flotan libremente en el espacio. Son grietas en el edificio antiguo, pequeñas al principio, pero crecientes. El sistema ptolemaico aristotélico, que había dominado el pensamiento durante 1400 años, está comenzando a desmoronarse. Y no es solo en astronomía. En toda la ciencia natural, viejas certezas están siendo cuestionadas. Vesalio está corrigiendo errores en la anatomía de Galeno. Paracelso está desafiando la medicina tradicional. El método de autoridad, si Aristóteles lo dijo, debe ser verdad. Está siendo reemplazado por el método de observación. No importa quién lo dijo. ¿Qué muestra la evidencia? Para muchos, esto es aterrador. El mundo se está volviendo inestable. Las viejas verdades ya no se sostienen. ¿En qué podemos confiar si no podemos confiar en los sabios antiguos? Imaginemos a un profesor de filosofía en la Universidad de Padua alrededor del año 1600. Ha enseñado a Aristóteles durante 30 años. Es el núcleo de su identidad intelectual.
Y ahora estos jóvenes arrogantes están diciendo que Aristóteles estaba equivocado. Aristóteles no puede estar equivocado, insiste a sus estudiantes. Ha sido confirmado por casi 2000 años de erudición. Estos nuevos observadores simplemente están confundidos, o sus instrumentos son defectuosos, o están buscando fama atacando a los grandes. Pero algunos de sus estudiantes están inquietos. Han oído hablar de las observaciones de Tycho. Han leído a Copérnico. Se preguntan, ¿y si es verdad? ¿Y si hemos estado equivocados durante 2000 años? La tensión es psicológica profunda. Porque si los antiguos estaban equivocados sobre los cielos, ¿sobre qué más estaban equivocados? ¿Ética? ¿Teología? ¿La naturaleza de Dios? Es en este contexto de tensión creciente que aparece Galileo Galilei. Galileo es matemático, físico, astrónomo, y en 1609 escucha sobre un invento nuevo de Holanda, un tubo con lentes que hace que las cosas distantes parezcan cercanas, un telescopio. Galileo construye uno mejorado y lo apunta al cielo. Lo que ve cambia todo. La luna no es una esfera perfecta de éter cristalino. Tiene montañas, valles. Es un mundo rocoso como la Tierra. Júpiter tiene 4 lunas orbitándolo. 4 cuerpos celestes que definitivamente no orbitan la Tierra. Venus muestra fases como la Luna, lo que solo tiene sentido si orbita el Sol. El Sol tiene manchas, no es perfecto, cambia. Cada una de estas observaciones es un golpe al sistema ptolemaico aristotélico. Acumuladas, son letales. Galileo publica sus hallazgos, causan sensación. Algunos se emocionan, otros se enfurecen. Los profesores aristotélicos se niegan incluso a mirar por el telescopio. Es un truco, dicen. El telescopio crea ilusiones. No puedes confiar en él. Imaginemos la frustración de Galileo. Tiene evidencia directa, observable, replicable. Cualquiera puede mirar por el telescopio y ver las lunas de Júpiter. Pero muchos simplemente se niegan. Prefieren sus libros antiguos a sus propios ojos. La Iglesia Católica se pone nerviosa. Galileo está desafiando no solo a Aristóteles, sino aparentemente a la Biblia. En 1616, la Iglesia declara que el heliocentrismo es formalmente herético. Le ordenan a Galileo que deje de enseñarlo como verdad. Galileo obedece por un tiempo. Pero en 1632 publica Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, donde presenta argumentos a favor y en contra del heliocentrismo, técnicamente neutral, pero claramente favorece a Copérnico. Es llamado a Roma, interrogado, amenazado con tortura. En 1633, a los 70 años, Galileo se arrodilla y renuncia formalmente a la idea de que la Tierra se mueve. Según la leyenda, probablemente falsa, al levantarse murmura, «Epur si mueve», y sin embargo se mueve. Pasa el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Muere en 1642, ciego, amargado, pero seguro de que tiene razón. La tensión entre la vieja astronomía y la nueva ha alcanzado su punto de ruptura. Ya no es una disputa académica, es política, religiosa, existencial. El futuro de la ciencia está en juego. Y el resultado no está decidido. Porque mientras Galileo sufre en Italia, en otras partes de Europa otros están continuando su trabajo. Johannes Kepler en Alemania ha descubierto que los planetas orbitan en elipses, no círculos. Esto elimina la necesidad de epiciclos. Simplifica todo dramáticamente. El viejo mundo está muriendo, pero el nuevo todavía no ha nacido. Y en el espacio intermedio hay caos, duda, miedo.
Las estrellas que una vez hablaban con voces claras ahora guardan silencio. O quizás nunca hablaron. Quizás solo estábamos escuchando nuestros propios ecos. El siglo XVII es una época de transformación tan radical que es difícil exagerar su importancia. En unas pocas décadas, la astronomía cambia de una disciplina milenaria basada en tradición y autoridad a algo completamente nuevo. Una ciencia empírica basada en observación, medición y ley matemática. Es doloroso, es caótico. Carreras se destruyen, certezas se desmoronan. Pero al final, emerge algo extraordinario. Una nueva forma de entender el universo. Imaginemos a un estudiante joven en Cambridge, Inglaterra, en el año 1665. Su nombre es Isaac Newton. Tiene 23 años. La universidad ha cerrado por la peste bubónica. Newton ha vuelto a la granja familiar en Lincolnshire y allí, durante 18 meses de aislamiento, tiene una serie de ideas que cambiarán la física para siempre. Está sentado en el jardín. Es otoño. Una manzana cae de un árbol. La historia probablemente es cierta, aunque embellecida con el tiempo. Newton observa la manzana caer y se pregunta, ¿qué hace que caiga? Obviamente la Tierra la atrae, pero ¿hasta dónde llega esta fuerza de atracción? Su mente hace un salto extraordinario. ¿Y si la misma fuerza que hace caer la manzana también mantiene a la Luna en órbita? ¿Y si la gravedad no es solo terrestre sino universal? Es una idea radical. Las teorías antiguas asumían que los cielos y la tierra obedecían leyes diferentes. Los objetos terrestres caen, los objetos celestes se mueven en círculos perfectos, dos reinos, dos físicas. Pero Newton intuye que hay una sola física, una sola ley que gobierna tanto la manzana como la luna, tanto la Tierra como Júpiter. Durante meses, Newton trabaja en la matemática, desarrolla cálculo simultáneamente con Leibniz en Alemania, lo que causará una controversia amarga. Cálcula, verifica, la matemática funciona. Si asumes que cada masa atrae a cada otra masa con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, todo encaja. Las órbitas elípticas de Kepler emergen naturalmente de las ecuaciones de Newton. Las mareas se explican por la atracción lunar. El movimiento de los cometas se vuelve predecible. Todo el sistema solar se revela como una máquina gigante, operando bajo leyes simples y elegantes. Pero Newton no publica inmediatamente. Duda, verifica una y otra vez. Finalmente, 20 años después, en 1687, publica los Principia Mathematica, uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia. Es denso, casi impenetrable, escrito en latín con geometría euclidiana, porque Newton no quiere revelar sus métodos de cálculo. Pero la conclusión es clara: el universo es un mecanismo de relojería, predecible, gobernado por leyes matemáticas, y esas leyes pueden conocerse. Imaginemos el impacto psicológico de esto. Durante milenios, los humanos han mirado el cielo con asombro y terror. Los dioses vivían allí. El destino se escribía allí. Era misterioso, insondable, caprichoso. Y ahora Newton dice: no hay misterio, es matemática, pura matemática. Dame las posiciones y velocidades de los planetas hoy, y te diré exactamente dónde estarán dentro de 1000 años. O hace 1000 años. El universo es determinista, predecible,
comprensible. Es liberador y aterrorizador. Liberador porque ya no estamos a merced de fuerzas incomprensibles. Podemos entender, podemos predecir, podemos, en cierto sentido, controlar. Aterrorizador, porque si el universo es una máquina, ¿qué somos nosotros? Solo engranajes en el mecanismo. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda Dios? Estas preguntas obsesionarán a filósofos y teólogos durante siglos. Pero para los astrónomos, los Principia son triunfales. Finalmente, después de milenios de especulación, tienen una teoría que funciona, que predice, que explica. Edmund Halley, amigo de Newton, usa las ecuaciones newtonianas para predecir el regreso de un cometa. El cometa había sido visto en 1631, 1577, 1531, 1456. Halley calcula su órbita. Predice que volverá en 1758. Halley muere en 1742. No vivirá para ver si tenía razón. Pero en 1758, en la fecha predicha, el cometa aparece, exactamente donde Halley dijo que estaría. Es un triunfo póstumo. El cometa lleva su nombre hoy. Para el público educado, es una revelación. Los astrónomos pueden predecir el futuro, no mediante profecías vagas, sino con precisión matemática. El cielo ha dejado de ser misterioso, se ha vuelto predecible. Pero hay un costo. La astrología, que había coexistido con la astronomía durante milenios, comienza a separarse definitivamente. En las universidades europeas del siglo XVIII, la astrología desaparece gradualmente de los currículos. Ya no se enseña junto a la astronomía. Se relega a charlatanes y superstición popular. Los astrónomos serios la rechazan con desdén. Imaginemos a un astrónomo en París en 1750, un miembro de la Academia de Ciencias. Le piden que eche un horóscopo para un noble. Se niega. Soy científico, dice con dignidad. No adivino. La astronomía es matemática y física. La astrología es superstición. Es un cambio de identidad radical. Durante milenios, astrónomos y astrólogos habían sido la misma persona. Ahora son enemigos. La astronomía se ha convertido en ciencia. La astrología ha quedado atrás. Pero mientras la astrología decae en Europa, la astronomía explota en nuevas direcciones. William Herschel, un músico convertido en astrónomo, construye telescopios cada vez más grandes. En 1781, descubre un nuevo planeta, Urano. Es el primer planeta descubierto desde la antigüedad. Prueba que hay más por descubrir. El sistema solar no está completo. Herschel continúa. Descubre lunas de Saturno. Estudia nebulosas. Cuenta estrellas en diferentes regiones del cielo para determinar la forma de la Vía Láctea. Y tiene una idea revolucionaria. Cuando miras objetos distantes, estás mirando al pasado. La luz toma tiempo en viajar. Las estrellas que vemos podrían haber muerto hace siglos. Es otro golpe a la idea antigua de un cielo eterno e inmutable. No solo cambia, sino que cuando lo miramos, estamos viendo historia. El universo tiene profundidad temporal. En 1846, los astrónomos notan que Urano no está exactamente donde debería estar según las leyes de Newton. Se desvía ligeramente. Hay dos posibilidades. O Newton estaba equivocado, o hay otro planeta más allá de Urano cuya gravedad lo está perturbando. Los astrónomos Urbain Le Verrier en Francia y John Couch Adams en Inglaterra calculan independientemente dónde debería estar este planeta hipotético. En septiembre de 1846, el astrónomo Johann Galle en Berlín apunta su telescopio a las coordenadas que Le Verrier proporcionó.
Y allí está, Neptuno, descubierto no con ojos sino con matemática. Es quizás el triunfo más espectacular de la astronomía newtoniana. Un planeta predicho teóricamente y luego encontrado exactamente donde debía estar. La matemática no solo describe la naturaleza, la predice. Imaginemos la sensación de Galle esa noche. Ha recibido una carta de Le Verrier diciendo: mire en esta posición exacta, encontrará un planeta. Parece absurdo, arrogante incluso. ¿Cómo puede alguien saber dónde está un planeta sin haberlo visto primero? Pero Galle decide intentarlo. Apunta el telescopio. Y allí, entre las estrellas, hay un disco pequeño. A su lado, no una estrella, una planeta. Exactamente donde la matemática dijo que estaría. Debe haber sentido que la humanidad había cruzado un umbral. Ya no estamos limitados a descubrir lo que podemos ver. Podemos inferir lo invisible. Podemos usar la ley natural para revelar lo oculto. Pero incluso mientras estos triunfos se acumulan, hay un problema creciente. Algo que no encaja. Mercurio. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, orbita ligeramente diferente a lo que las leyes de Newton predicen. La diferencia es minúscula. Solo 43 segundos de arco por siglo en la precesión de su perihelio. Pero está allí, medible, real. Los astrónomos del siglo XIX prueban explicaciones. ¿Hay otro planeta más cercano al Sol? Algunos lo buscan. Lo llaman Vulcano. Nunca se encuentra porque no existe. ¿Hay polvo interplanetario que perturba la órbita de Mercurio? Posible, pero los cálculos no cuadran. La anomalía de Mercurio permanece sin resolver durante décadas. Es una pequeña grieta, casi invisible, pero está ahí. Y eventualmente esa grieta romperá todo el edificio newtoniano, porque en 1915 un físico alemán llamado Albert Einstein publicará una nueva teoría de la gravedad, la relatividad general. Y cuando aplicas relatividad general a Mercurio, la anomalía desaparece. Las predicciones cuadran perfectamente. Newton no estaba equivocado exactamente. Sus leyes funcionan brillantemente en la mayoría de situaciones, pero son una aproximación. La teoría de Einstein es más fundamental, y en condiciones extremas, cerca de masas enormes o a velocidades muy altas, las leyes de Newton fallan. Es otra transformación, tan radical como la de Galileo y Newton 3 siglos antes. El universo no es un mecanismo de relojería newtoniano, es algo más extraño. El espacio y el tiempo no son absolutos sino relativos. La gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. La astronomía del siglo XX será dominada por estas ideas radicales y revelarán un universo más vasto, más antiguo, más extraño de lo que nadie había imaginado. Hemos viajado desde los primeros observadores mesopotámicos hasta Einstein, desde sacerdotes en zigurats hasta físicos en laboratorios, desde un universo pequeño, gobernado por dioses, hasta un cosmos vasto, gobernado por leyes naturales. ¿Qué ha sobrevivido de esa antigua forma de mirar las estrellas? ¿Qué se ha perdido? Y quizás más importante, ¿qué significa para nosotros hoy? Comencemos con lo obvio. La astrología sobrevive. A pesar de siglos de crítica científica, millones de personas todavía leen sus horóscopos. Consultan astrólogos para decisiones importantes. Sienten que hay algo verdadero en la conexión entre cielo y destino. Los científicos lo descartan como superstición. Y tienen razón en que no hay mecanismo físico plausible por el cual la posición de Júpiter en tu nacimiento pueda afectar tu personalidad.
Los estudios estadísticos rigurosos no encuentran correlación entre signos zodiacales y rasgos de personalidad, elecciones profesionales, compatibilidad romántica, pero quizás estemos preguntando la pregunta equivocada. Quizás la astrología sobrevive no porque sea verdadera científicamente, sino porque satisface una necesidad psicológica profunda, la necesidad de sentir que nuestras vidas tienen significado cósmico, que no somos accidentes aleatorios en un universo indiferente, sino parte de un patrón más grande. Imaginemos a una persona hoy, en una ciudad moderna, sintiéndose perdida. El mundo es caótico. Los eventos políticos son incomprensibles. La economía es inestable. Las relaciones personales son complicadas. Todo parece aleatorio y amenazante. Y luego lee su horóscopo. Mercurio está retrógrado. Es tiempo de reflexión, no de acción. Las dificultades en comunicación son temporales. Es vago, sí, aplicable a casi cualquier situación, pero ofrece algo reconfortante, un marco, una narrativa, una razón. No importa si es verdad, lo que importa es que ayuda a la persona a darle sentido a su experiencia. Es el mismo impulso que llevó a los babilonios a leer el cielo, el mismo deseo de encontrar patrón en caos. Pero hay otros legados más directos de la astronomía antigua. Nuestro calendario es babilónico y romano. La división del día en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, todo viene de Babilonia. Los nombres de los días de la semana son planetarios. Lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus. Sábado y domingo son el día de Saturno y el día del Sol. Los nombres de los meses son romanos. Las constelaciones del zodíaco que usamos son babilónicas y griegas. Incluso nuestra notación matemática, el círculo dividido en 360 grados, es herencia directa de los observadores mesopotámicos. Estamos viviendo en un sistema de tiempo y espacio diseñado por civilizaciones muertas hace milenios. Cada vez que miramos un reloj, cada vez que consultamos un calendario, estamos usando tecnología conceptual inventada por sacerdotes babilónicos. Pero hay un legado más profundo y más importante: el método científico. La astronomía fue quizás la primera ciencia verdadera, la primera disciplina donde la observación cuidadosa, el registro meticuloso, la medición precisa y la predicción testable se convirtieron en norma. Los babilonios no tenían teoría científica en nuestro sentido moderno, pero tenían método científico. Observa, registra, busca patrones, predice, verifica. Ese método se expandió desde la astronomía a toda la ciencia natural. La física, la química, la biología, la geología, todas heredan el enfoque desarrollado primero por observadores del cielo. Y el impacto psicológico es igual de importante. La astronomía nos enseñó que podemos entender el universo, que no estamos a merced de fuerzas caprichosas, que hay orden, ley, patrón, y que la mente humana, armada solo con observación y razón, puede descifrar ese patrón. Es profundamente empoderador. Durante milenios los humanos se sintieron pequeños e impotentes frente al cosmos, y luego descubrimos que podemos predecir eclipses, que podemos pesar planetas, que podemos medir distancias a estrellas, que podemos entender el nacimiento y muerte de soles. Somos pequeños, sí. Vivimos en un planeta diminuto orbitando una estrella promedio, en una galaxia común entre cientos de miles de millones de galaxias. Pero podemos entenderlo. Eso nos hace, en cierto sentido, extraordinarios. La astronomía moderna ha revelado maravillas que los antiguos nunca imaginaron. Sabemos ahora que las estrellas no son puntos de luz en una esfera cercana, sino soles distantes, algunos miles de millones de veces más grandes que nuestra propia estrella.
Sabemos que muchas tienen planetas, que en la Vía Láctea probablemente hay miles de millones de planetas donde podría existir vida. Sabemos que el universo está expandiéndose, que tuvo un comienzo hace casi 14.000 millones de años en lo que llamamos Big Bang, que algún día, en un futuro increíblemente distante, las estrellas se apagarán y el universo se sumergirá en oscuridad eterna. Y quizás lo más extraordinario, sabemos que estamos hechos de estrellas, literalmente. El carbono en nuestros cuerpos, el hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos. Todos fueron forjados en hornos nucleares estelares y esparcidos por el espacio cuando esas estrellas explotaron. Somos, como dijo Carl Sagan, el universo hecho consciente de sí mismo. Los antiguos no sabían esto, pero de alguna manera lo intuían. Sentían una conexión entre ellos y el cielo, entre lo humano y lo cósmico. Estaban correctos, solo que de una manera más literal de lo que jamás imaginaron. Imaginemos por un momento cómo sería si pudiéramos traer de vuelta a uno de esos antiguos observadores, Enki Ma, el joven sacerdote sumerio con quien comenzamos. Lo traemos al siglo XXI. Lo llevamos a un planetario. Le mostramos imágenes del telescopio Hubble, galaxias espirales a millones de años luz, nebulosas donde nacen nuevas estrellas, los anillos de Saturno en detalle exquisito. Le explicamos que esas luces que él contó tan cuidadosamente son soles como el nuestro, que algunos tienen planetas, que el universo es vasto más allá de toda comprensión. ¿Cómo reaccionaría? ¿Terror? ¿Asombro? ¿Pérdida de fe? ¿O quizás alegría? Porque, en cierto sentido, su intuición fue correcta. Las estrellas sí importan, solo que no de la manera que pensaba. No dictan nuestros destinos mediante influencias astrológicas, pero nos crearon, nos hicieron. Sin estrellas que forjaran elementos pesados, no habría planetas rocosos, no habría vida, no habría nadie para hacer preguntas. Las estrellas no son dioses, pero son nuestros ancestros en el sentido más literal posible. Y aquí está la paradoja hermosa. Mientras más aprendemos sobre el universo, más extraño y maravilloso se vuelve. Los antiguos pensaban que el cielo era una esfera sólida a pocos kilómetros sobre sus cabezas. Pequeño, contenido, comprensible. Ahora sabemos que el universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, que contiene más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra, que casi todo 95% está hecho de materia y energía oscuras que no podemos ver ni entender completamente. Es más vasto, más antiguo, más extraño de lo que cualquier religión antigua imaginó. Y sin embargo, podemos estudiarlo, podemos medirlo, podemos entenderlo, al menos parcialmente. Los antiguos miraban el cielo y veían dioses. Nosotros miramos y vemos física, pero quizás ambas visiones capturan algo verdadero. Quizás el asombro que sentían al contemplar el cielo nocturno no era diferente del asombro que siente un astrónomo moderno al calcular la edad de una galaxia distante. El cielo sigue siendo misterioso, sigue siendo bello, sigue invitándonos a hacer preguntas. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para responderlas, telescopios que pueden ver casi hasta el borde del universo observable, computadoras que pueden simular la evolución de galaxias durante miles de millones de años, naves espaciales que visitan otros planetas. Pero la curiosidad fundamental, el impulso de mirar hacia arriba y preguntar, ¿qué es eso?, es la misma, es humana, es antigua, es bella. Y mientras haya humanos, mientras haya noches claras y ojos capaces de asombrarse,
seguiremos mirando hacia arriba, seguiremos haciendo preguntas, seguiremos buscando nuestro lugar en el cosmos, porque al final, eso es lo que la astronomía siempre ha sido, una búsqueda de lugar, de contexto, de significado. Los antiguos buscaban su lugar leyendo el cielo como texto sagrado. Nosotros lo buscamos leyéndolo como fenómeno natural, pero la búsqueda es la misma. Y quizás, en algún futuro distante, nuestros descendientes mirarán nuestros telescopios y teorías con la misma mezcla de admiración y compasión con que nosotros miramos las tablillas cuneiformes babilónicas. Verán lo lejos que llegamos con herramientas tan limitadas y continuarán la búsqueda donde la dejamos, porque eso es lo que significa ser humano. Mirar hacia arriba, hacer preguntas, buscar respuestas. Las estrellas no nos hablan, pero nos llaman y seguimos respondiendo. Hemos viajado juntos por 5000 años de historia humana, desde los primeros observadores en las llanuras de Mesopotamia hasta los astrónomos modernos con sus telescopios espaciales. Desde sacerdotes que leían profecías en eclipses hasta físicos que descifran la composición química de estrellas a millones de años luz. La pregunta que planteamos al principio era, ¿cómo miraban el cielo los antiguos? Y la respuesta es compleja, hermosa y profundamente humana. Miraban con necesidad de entender el tiempo, las estaciones, su lugar en el cosmos. Miraban con reverencia. El cielo era el hogar de los dioses, el tablero donde se escribía el destino. Miraban con curiosidad, la misma curiosidad que nos define como especie. La necesidad de saber, de entender, de encontrar patrones en el caos. Estaban equivocados en muchas xerosas. Las estrellas no son dioses, los planetas no dictan destinos humanos, el sol no orbita la Tierra. Los eclipses no son mensajes divinos sino fenómenos naturales predecibles con precisión matemática. Pero también estaban correctos en algo fundamental. El cielo importa. Conecta nuestro pequeño mundo con algo vasto e intemporal. Nos recuerda que somos parte de algo más grande. Y estudiarlo, entenderlo, nos transforma. Nos hace más que simples habitantes de un planeta. Nos hace exploradores del cosmos. La transición de astronomía como profecía a astronomía como ciencia no fue pérdida, fue transformación. Ganamos precisión, predicción, entendimiento verdadero. Pero perdimos algo también. Esa sensación de conexión íntima entre cielo y tierra. Esa creencia de que el universo se preocupa por nosotros, de que nuestras vidas tienen significado cósmico. Quizás la tarea de nuestra época es encontrar una síntesis, honrar la curiosidad científica que nos ha llevado tan lejos, pero también honrar el asombro, la reverencia, la sensación de misterio que los antiguos sintieron al mirar las estrellas. Porque sí sabemos ahora que el universo es vasto e indiferente, que somos pequeños, que en la escala cósmica toda la historia humana es apenas un parpadeo. Pero también sabemos que en este pequeño planeta, en este breve momento, surgió algo extraordinario. La conciencia. La capacidad de un trozo del universo de mirarse a sí mismo y hacer preguntas. Los antiguos astrónomos dedicaron vidas enteras a observar el cielo. Noches frías en torres de piedra. Décadas registrando posiciones planetarias. Generaciones transmitiendo conocimiento. Todo por entender. Nosotros somos sus herederos. Cada vez que miramos el cielo nocturno, cada vez que nos maravillamos ante una imagen del Hubble, cada vez que hacemos una pregunta sobre el universo, estamos continuando su trabajo.
Somos parte de una cadena ininterrumpida de curiosidad que se extiende desde los primeros humanos que miraron hacia arriba hasta los científicos del futuro que descubrirán maravillas que aún no podemos imaginar. Y ahora te pregunto a ti, viajero nocturno que has llegado hasta aquí, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la obsesión de los astrónomos babilónicos midiendo eclipses durante siglos? ¿La valentía de Galileo desafiando a la Iglesia? ¿La elegancia de las leyes de Newton? ¿O quizás la idea de que estamos hechos de polvo de estrellas? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber qué te llevaste de este viaje. Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos, otros rincones del pasado humano que te intrigan, déjamelo saber. Cada semana buscamos nuevas historias, nuevos horizontes, nuevas formas de entender cómo llegamos a ser quienes somos. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes. Buscamos entender no solo los hechos del pasado, sino las emociones, los sueños, los miedos de quienes vivieron antes que nosotros. Porque la historia no son solo fechas y nombres, es experiencia humana, y esa experiencia nos conecta a través de milenios. Retomemos ahora nuestro hook inicial. Ese anciano caldeo subiendo los escalones del Sigurat en Babilonia, buscando respuestas en el cielo nocturno, preguntándose por qué las estrellas se mueven así. ¿Quién las puso en movimiento? Nunca encontró la respuesta completa, ni él ni 1000 generaciones después de él. Pero cada uno añadió un fragmento, una observación, un insight, una pregunta mejor. Y eventualmente esos fragmentos formaron algo hermoso, una comprensión del universo, incompleta todavía, siempre expandiéndose, pero real, verificable, verdadera. Esa es la magia de la empresa científica. Ninguno de nosotros vive lo suficiente para ver el cuadro completo, pero todos contribuimos con nuestro pedazo y el cuadro crece, generación tras generación, siglo tras siglo. Ahora, mientras te preparas para dormir, imagina por un momento que estás en ese sigurat. La noche es absoluta. El cielo sobre ti explota con estrellas, miles de ellas. La Vía Láctea, un río de luz dividiéndote entre mundos. Sientes el mismo asombro que sintieron todos los observadores del pasado, la misma curiosidad, el mismo impulso de entender. Las estrellas no te hablan, pero te llaman. Y en responder a ese llamado, en hacer preguntas y buscar respuestas, te vuelves parte de algo más grande que tú mismo. Te vuelves parte de la historia humana, de la búsqueda eterna por significado y entendimiento. Duerme bien sabiendo que eres heredero de esa búsqueda. Que las preguntas que te haces son las mismas que se han hecho durante milenios y que las respuestas que encontremos juntos iluminarán el camino para quienes vengan después. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Que tus sueños sean vastos como el cosmos y llenos de estrellas. Duerme bien.